Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendiga grande y poderosamente, amados hermanos en Cristo Jesús. Usted que tiene la oportunidad de escuchar esta predicación, esta es mi oración, mi deseo y mi petición ante el trono de la gracia, que lo que podamos compartir a través de las redes sociales, en este caso a través de emisoras o a través de el YouTube, esta palabra pueda llegar a su espíritu, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ese es mi más grande deseo, que pueda penetrar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bueno, para entrar rápidamente en lo que quiero desarrollar en esta mañana, en este día, mis amados, empiezo haciéndoles una pregunta. ¿Te has leído todo el libro de los Salmos? ¿Sabes qué significa Salmos? He llegado a una conclusión personal, y es que cuando nosotros nos leemos los Salmos, cuando amamos lo que dicen los Salmos, cuando vivimos y experimentamos situaciones similares a los que escribieron los Salmos, he llegado a una conclusión, y es que nos convertimos en personas de oración, en personas que aprendemos a amar el altar, pero sobre todo lo que se recibe a través del altar. Los salmos son más importantes y más significativos de lo que su nombre en sí puede significar. Algunos piensan que los salmos son simples composiciones poéticas de alabanza al Creador. Si alguien tiene este concepto, pues es un concepto aceptable, pero no es 100% verdad. Otros dicen que salmo significa tocar y cantar alabanzas a la vez. En cierta parte podrían tener razón, pero no 100%. Otros piensan que la finalidad de los salmos es venerar a Dios. Pues en parte sí tienen razón, pero hay algo más que pueden impartir y ministrar los escritos que están en los salmos. Es algo más grande, algo más poderoso, y que lo vamos a recibir a medida que nosotros lleguemos a tener actitudes semejantes a aquellas personas que un día se postraron delante de Dios y fueron inspiradas por el Espíritu Santo a escribir, a componer, a inventar instrumentos musicales, pero sobre todo a estar en la presencia del Señor. Otros piensan que los salmos son un conjunto de 5 libros del Antiguo Testamento, que corresponde más que todo al pueblo judío, pero también al pueblo cristiano. Y en parte también tienen razón. Otros piensan que el propósito de los salmos es adorar y reflejar las emociones humanas. Todos estos conceptos pueden ser aceptables, pero no son 100% verdaderos con relación a lo que Dios quiere mostrar y reflejar en los salmos. Te decía hace unos minuticos que todo aquel que se hace amigo, afín de los libros de los salmos y que se mete en la lectura de los salmos, se van a convertir. Mira, esta es una verdad que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón. Muchas personas dicen, ¿cómo hago para aumentar mi tiempo de oración? Muchos, la oración se les ha convertido en un tiempo de guerra espiritual. Y cuando digo de guerra, no porque esté luchando contra las fuerzas malignas. De guerra porque no saben cómo orar, porque no saben qué pedirle a Dios. No saben cómo entrar en esos periodos de intimidad, de relación, de coinonía, de sintonía con el corazón del Padre.
Al leer los salmos, vamos a ser despertados, a ser avivados, y Dios nos va a conectar. Porque más que una lectura, más que un cántico, más que palabras o más que poemas que se pueden recitar, como dijo alguien, que el propósito de los salmos, pues que los salmos son unas poesías que se usan en medio del pueblo judío y del medio del pueblo cristiano y que han llegado a ser parte de la liturgia acostumbrada, y en parte sí tienen razón. Pero leí en esta mañana en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que los salmos no son simples expresiones poéticas hermosas que te van a despertar las emociones o que te van a hacer llorar o que te van a hacer reír. No, los salmos son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para ministrar el corazón de los santos aquí en la tierra. Los salmos están impregnados de vivencias terrenales, pero no de cualquier persona. Están impregnados de vivencias terrenales, de vivencias espirituales, están impregnados de emociones, están impregnados de ese sentir, pero no de cualquier sentir, sino del sentir de los hombres y de las mujeres que saben lo que es postrarse, que saben lo que es rasgar, que saben lo que es humillarse, que saben lo que es estar envuelto en cilicio en la presencia del Señor. Dice el Salmo 105: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Cualquier escritor famoso podría aún ser inspirado y hacer obras literarias que puedan despertar y conmover las emociones naturales y humanas de las personas, pero nunca podría producir el efecto poderoso que nosotros extraemos y recibimos al convertirnos en lectores de los salmos. Te decía que no es lo mismo que una persona esté afligida por sus dificultades, por sus situaciones, y que se las cuenta al psicólogo, al amigo, al padre, a cualquiera persona. No es lo mismo, porque cuando un ser humano toma la sabia decisión de ir ante el trono de la gracia, entonces aquella persona abre su corazón, rasga su corazón, se humilla ante la presencia del Señor. Inmediatamente cuando hay humillación somos aceptados por el cielo. Dice la palabra que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuando una persona llega con esta condición ante el trono de la gracia, cargado de muchas situaciones, supongamos que sean muy dolorosas, pero si la persona
abre su corazón, se humilla ante la presencia del Señor, inmediatamente su espíritu, su hombre interior, comienza a despertarse, comienza a unirse con el corazón del Padre. Y esa persona que lo haga no se va a levantar de la misma condición, porque dichoso y bienaventurada aquella persona cuyo Dios es Jehová. Porque como dicen las Escrituras, atravesando el valle de lágrimas, lo van a cambiar en fuente, en gozo, en bendición, en sanidad y en liberación. Y dice el mismo Salmo 105, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esta meditación que estoy haciendo en este día es para despertar, es para que entendamos que la oración para estos días de pandemia en todos los lugares, porque pandemia estamos hablando de una enfermedad a nivel global. Y yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo está invitándonos a nosotros a convertirnos en salmistas. Hoy por hoy hemos creído que el salmista es aquella persona que tiene el don de la alabanza, aquella persona que canta bien. Pero hoy te puedo decir que un salmista es aquella persona que llega ante la presencia del Señor, que rasga y humilla su corazón y que se va al trono de la gracia y que rasga su corazón y que abre su corazón y se conecta con el corazón del Padre. Inmediatamente esta persona está calificada para comenzar a escribir salmos, para comenzar a escribir revelación que venga de parte del corazón del Padre, porque esto es lo que está reflejado en los salmos. Te decía que hay muchas definiciones con relación a los salmos. Alguien que no conoce a Cristo podría decir, sí, son canciones, son poemas que hacen parte de la liturgia judía o de la liturgia cristiana. Y te decía que tienen cierta verdad, pero no 100%. Porque podemos convertirnos en salmistas cuando podemos entender cuál es la verdad espiritual que está impregnada aquí en los libros de los Salmos. Y es que hay dos cosas importantes que te quiero compartir en este día. Y dos cosas importantes. Algo del corazón humano hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Y empezamos diciendo que cuando una persona se postra, se humilla, se acerca ante el trono de la gracia, si lo hace con sinceridad, si lo hace con humillación, aunque vaya con amargura, aunque vaya con aflicción, aunque vaya con dolor, al conectarse con la fuente celestial, esa persona va a empezar a recibir de esa presencia, de esa virtud, de ese poder, de esa unción. Y aunque la fuente que esa persona podría estar brotando de ella, amargura, aflicción, esa fuente va a seguir brotando y se va a salir la amargura. Y como está conectado al corazón del Padre, entonces va a recibir de la plenitud del Espíritu Santo. Y esa verdad espiritual está reflejada aquí en el libro de los Salmos. Y es la verdad más central, que los salmos son espíritu, son palabras vivas, como dice Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La lectura de las Escrituras nunca será en vano, nunca será en vano. Y sobre todo, si nos acercamos con hambre y sed de la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Si tienes hambre y sed espiritual, como pastora particularmente, cuando alguien me pregunta, pastora, quiero leer la Biblia,
¿Cómo empiezo? ¿Qué libro me recomienda? Yo sé que no todos tienen el mismo concepto, pero en mi caso personal yo recomiendo los salmos. Recomiendo los salmos porque cuando alguien comienza a leer los salmos, inmediatamente va a empezar a aprender cómo orar, cómo clamar, cómo interceder, y se va a dar cuenta de que sí puede conectarse con el corazón del Padre, y que los salmos, te decía, que estaban impregnados o están impregnadas de los salmos, tienen como un perfume, ellos destellan como un perfume, como un alabastro, como un incienso, como algo especial. Cuando los leemos, entonces decimos, yo también puedo orar, yo también puedo clamar, yo también puedo interceder, yo puedo estar en conexión con el corazón del Padre, yo también puedo escuchar la voz de Dios. Y es que no solamente hay esa conexión, no solamente hay esa conexión humana, esa conexión de que voy delante de Dios, me postro delante de Dios, que puedo descansar en la presencia del Señor. Eso no solamente queda allí. Te decía que la palabra del Señor es espíritu y es viva y es vida. Estas palabras se están moviendo hoy por hoy. Cuando nosotros nos hacemos asiduos lectores de los salmos, entonces vamos a recibir esa unción. Vamos a recibir esa unción especial, esa unción hermosa, ese despertar. Es eso que solamente cada palabra te va a transmitir un sentir, algo especial. Y lo especial que transmiten los salmos es que te vas a convertir en una persona de oración. Vas a amar el altar. Te vas a conectar con facilidad con el corazón del Padre. Y no solamente hay esa conexión de la persona hacia Dios, sino que las cosas no se quedan allí. Cuando Dios ha visto que la persona está delante de su altar, clamando, orando, intercediendo, humillada ante su presencia, entonces Dios dice, ahora me toca a mí. Ahora me toca lo que a mí me corresponde como Dios. Lo primero que Dios exige es un corazón contrito y humillado. Y cuando la persona está delante de Dios con esa condición, y cuando la persona se ha esforzado mucho tiempo por estar en la presencia del Señor, que le dice a Dios, como dijo alguien, bueno Dios, hoy estoy tan cansado, estoy tan dolido, que ni siquiera tengo palabras. Es más, Dios, ni siquiera quiero orar. Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy para que tú obres, para que hagas tú lo que a ti te corresponde hacer. En los salmos entendemos que podemos descansar, que podemos confiar, que podemos esperar, que podemos ser sanos, que podemos ser liberados, que podemos ser restaurados, que podemos ser atendidos por un Padre amoroso, que podemos ser consolados por un Padre que lo entiende y lo conoce todo. Esto lo vamos a entender a medida que nosotros leemos los salmos, meditamos en los salmos, leemos capítulo por capítulo, meditamos en esta palabra y Dios comienza a obrar de una forma grande y poderosa. Y no solamente las cosas se quedan allí, sino que al meditar en los salmos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150, porque son 150 salmos, algo que me mostraba el Espíritu Santo de Dios, y es que en los salmos hay mucha revelación. Hay mucha revelación, hay mucha historia, y no historia secular, aunque la historia secular pueda hablar de la historia bíblica. El mejor historiador, el ser que sabe bien de historia a la perfección y que no solamente capta información, sino información más sentir, más percepción interna de la naturaleza humana. Todo eso está compactado aquí en el libro de los Salmos.
Los escritores de los salmos no escribieron por escribir, escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Eran personas que dejaban que Dios usara su corazón, su boca y sus manos. Ellos simplemente eran canales. Lo que ellos escribían no era producto de una simple inspiración, era producto del pensamiento y de las ideas del corazón de Dios. Los salmos tienen muchísima revelación de muchísimas cosas que nosotros quisiéramos entender. En los salmos hay cosas que están reveladas, que si nosotros hemos leído el libro de el Pentateuco, hay algunas cosas que se escribieron, pero que no siempre las entendemos. Pero cuando nosotros nos convertimos en lectores que amamos lo que dicen los salmos, nos vamos a dar cuenta que algunas cosas que estaban ocultas o detrás del velo, aquí en el libro de los salmos están reveladas. Un ejemplo pequeño, y es que dice la palabra que a Moisés le fue mal por causa de los israelitas que lo hicieron enojar. Pero en el libro de Éxodo ni el libro de Deuteronomio logran explicar 100% por qué fue que a Moisés le fue mal. Pero cuando nosotros leemos los salmos, entonces los salmos nos dicen que a Moisés le fue mal porque habló apresuradamente. Y se enojó y habló apresuradamente, y los israelitas hicieron pecar a Moisés. Son tantas las cosas que el libro de Salmos es como ese velo que se corre y que cuando entramos en el secreto comenzamos a entender, comenzamos a comprender. Todo esto lo recibimos en la presencia del Señor cuando oramos y le decimos: Dios, háblanos. Entonces vamos a ver cómo mientras oramos y usamos los salmos, vamos a ver cómo se corre la cortina, cómo se abre la puerta, cómo se despejan ciertas cosas que estaban nubladas. Pero todo es posible porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y según lo que recibimos, eso vamos a ministrar. Si nosotros leemos mucho, por ejemplo, el libro de Levítico, entonces vamos a aprender mucho de leyes, de normas, de ceremonias. Y vamos a ser impregnados de eso si nos gusta, si amamos eso. Alguien dijo que la unción que admiro y respeto es la que se me transfiere. Si tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, amamos el altar y amamos todo lo que tiene que ver con el altar, con escuchar la voz de Dios, con estar en la presencia del Señor, entonces vamos a leer los salmos, porque cada salmo fue escrito en momentos cruciales, en momentos definitivos, en momentos de mucho despertar, de mucha búsqueda, de mucha entrega. Fueron escritos en momentos cuando el corazón se rasgaba, pero cuando Dios a la vez ministraba y obraba. No hubo un hombre que se haya postrado en la presencia del Señor y que Dios no le haya escuchado. Eso lo podemos entender a través de los salmos, porque los salmos traen mucha revelación. Va más allá de un cántico, de una alabanza, de una adoración, de una poesía, de un escrito bonito, o como las definiciones que le leí al principio, que los salmos pues son unas composiciones poéticas que significan
tocar y cantar alabanza, que la finalidad es venerar a Dios, pues en parte. No lo es todo, porque los salmos, como te decía, son pregones del corazón, son expresiones genuinas y sinceras de los seres humanos, pero también que se enlazan, que se cruzan con una palabra de Dios, con una revelación de Dios, con una palabra rema para ese momento, para ese instante, para esa persona, para esa situación. Al leer los salmos, vamos a reconocer que todavía nos hace falta orar mucho, pero vamos a sentir el estímulo y el despertar de humillar el corazón, de doblar las rodillas y de permanecer allí en la presencia del Señor. Más allá de, de cantar o de despertar las emociones, Dios nos quiere hablar cada vez que alguien se postra ante la presencia del Señor. Dios siempre le quiere hablar. Eso lo aprendemos a través de la lectura de los salmos. Quiero seguir leyendo en este día el Salmo 105, que dice, el versículo 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Mire, los escritores de los salmos, que fueron personas de altar, humilladas en la presencia del Señor, eran personas que sus vidas eran transformadas, no por cosas externas, sino por la mano poderosa de Dios, por la voz que salía de la boca de Jehová, de los ejércitos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Cuando los escritores de los salmos tomaban una pluma y comenzaban a escribir, era porque el Espíritu Santo les estaba hablando. Era porque el Espíritu Santo los impulsaba. Era porque el Espíritu Santo no los dejaba estar quietos y le decía, toma una pluma, comienza a escribir. Porque cuando el Espíritu Santo te despierta, vamos a ser impulsados a hacer y a decir a aquello que trae un propósito, que trae un cambio, que ministra nuestras vidas, que ministra todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y cada vez que ellos escribían, mira que estos escritos de los salmos se convirtieron no solamente en expresiones poéticas, en cánticos de adoración, sino que, como te decía al principio, son expresiones que traen mucha revelación, que arrojan mucha luz, que traen mucho discernimiento, que traen mucha sabiduría. Al leer el libro de los Salmos, mis amados, entendemos muchísimas cosas, como te decía, cosas que habían sucedido en el Antiguo Testamento y que algunas personas, cuando leen el Antiguo Testamento, les podría ser como un velo que no está rasgado. Pero cuando leemos los salmos decimos, pero esto fue lo que entendió, pero esto fue lo que sucedió en aquella época. Por ejemplo, el Salmo 106 te dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y sigo leyendo, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Aquí hay algo
que no está totalmente especificado en el libro de Éxodo. Dice la palabra que algunos se llenaron de temor y pensaban que iban a ser ahogados en el Mar Rojo, o que los egipcios los iban a acabar con ellos. Y aquí el libro de los Salmos nos revela algo, y dice la palabra que esta gente se rebeló junto al Mar Rojo. Hubo una rebelión grande frente al Mar Rojo. Esto no estaba bien especificado en el libro de Éxodo, pero miles de años después, Dios se lo reveló al escritor de los Salmos en el Salmo 106. Pero dice la palabra que Él los salvó por su nombre, para hacer notoria su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. No como dicen algunas películas, que quedaron algunos egipcios vivos. No, el libro de los Salmos revela que no quedó ni uno vivo, pero que no murió ni un israelita. Sin embargo, dice la palabra que bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en el desierto. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Algo más que revela el libro de los Salmos, Salmo 106, versículo 16, es que dice la palabra, aquí se explican estos tres versículos del 16 al 18, la razón por el cual la tierra se tragó a Datán y a Abirán. Dice la palabra que estas personas tuvieron envidia de Moisés. El libro de Éxodo y Deuteronomio no explica exactamente, dice que se rebelaron, pero aquí en Salmos devela y dice que tuvieron envidia de Moisés en el desierto y contra Aarón, el santo de Jehová. O sea, ellos tuvieron envidia de Moisés, de Aarón, porque querían ocupar el lugar de ellos. Entonces la tierra a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Dice la palabra que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Esto no estaba del todo revelado en el libro de Éxodo ni de Números. Sin embargo, aquí en Salmos dice la palabra que los israelitas aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a la palabra del Señor. Antes murmuraron en sus tiendas. Mira, ¿quién se dio cuenta de esto? El Espíritu Santo se lo reveló, más que una historia, porque para aquella época, cuando se escribieron estos libros, la escritura no era que estaba muy desarrollada y no todos tenían alcance a las escrituras, pero había una forma de transmitir la ley, era de forma oral, o de hablar de la historia, podía ser de una forma oral. Pero yo te decía, mi amado oyente, que el mejor historiador de la humanidad y sobre todo de la historia bíblica es el Espíritu Santo. Y no importa que hayan pasado siglos tras siglos, cuando estamos en la presencia del Señor, Dios en su soberanía nos va a explicar asuntos del pasado que hoy podrían bendecir y edificar nuestras vidas. Esto es posible cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces, mis amados, saquémonos de nuestra mente el concepto liviano y superficial de creer de que
vamos a usar los salmos solamente porque me voy a acostar, entonces voy a leer un salmo y para que pues se vayan los espíritus o la mala energía, como dicen algunos, y yo pueda dormir. Ese es un concepto demasiado liviano y superficial. O pues tomemos un salmo y pongámosle música y listo, hacemos una alabanza. Los salmos son revelaciones poderosas. Los salmos son producto de la conexión de los hombres con Dios y de Dios con el hombre. Cuando el hombre se conecta a Dios, entonces en aquella época venían estas inspiraciones que hoy para nosotros se llaman los libros de los salmos. Usted y yo podemos ser un salmista si todavía llegamos delante de la presencia del Señor, nos conectamos con el corazón del Padre y al levantarnos también podemos tomar un bolígrafo y empezar a escribir todo lo que el Espíritu Santo también nos ministra, nos revela, nos ilumina y nos habla con respecto a los asuntos que nos interesen o a lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, mis amados, vale la pena escudriñar la palabra del Señor y si usted es muy joven en el Evangelio, nuevamente vuelvo a repetir, le recomiendo que empiece a leer los salmos, porque cuando usted empieza a leer los salmos, usted se va a convertir en una persona de oración, de adoración, se va a convertir en un salmista y usted va a decir, así como le respondiste a Moisés que escribió salmos, así como le respondiste a Emán, a Jedutún, así como le respondiste a David, así como le respondiste a otros salmistas, Señor, yo también voy a orar, voy a clamar, voy a interceder, porque yo sé que cuando nosotros oramos, clamamos, intercedemos, rasgamos el corazón y nos unimos con el corazón del Padre, me puedo convertir en una o en un salmista y también Dios va a traer revelación y sabiduría a nuestras vidas. Y cuando estas cosas suceden, no son cosas livianas, no son cosas transitorias, son cosas poderosas, así como le sucedieron a estos escritores de los Salmos, que ellos podrían haber pasado por situación difícil, pero cada vez que se humillaban ante el trono de la gracia, el caso de los personajes que le acabo de mencionar, ellos tomaban esa pluma y comenzaban a escribir no producto de sus emociones, sino producto de la inspiración del Espíritu Santo. Y quiero orar en este día por esas personas que nos están escuchando y que tienen mucha dificultad y que tienen problemas y que nunca han podido convertirse en personas de oración o que se sienten frustradas porque su vida espiritual o porque su tiempo de oración es muy corto o es muy pobre. Padre, yo te doy gracias en este día, Jehová de los ejércitos, Señor. Como dice tu palabra, que así como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, hay un pueblo, Señor, que en este momento está clamando por tu presencia, por tu espíritu, Señor, y porque quiere que tú toques, visites y hagas algo grande, algo nuevo, algo diferente en sus vidas. ¿Cuántas personas se sienten frustradas porque su tiempo de oración es muy limitado, es muy corto, es muy superficial y nunca pueden decir, Dios me habló en este tiempo de oración o me he levantado sano, restaurado, libre, gozoso y reconfortado? Porque has tenido muchos problemas para orar. Pero yo declaro en este día que te conviertes en una persona de oración, en una persona de altar, que te conviertes en un salmista y que tu vida espiritual comienza a cambiar, porque nuevamente retomas el lugar del altar, doblas las rodillas, rasgas el corazón, comienzas a adorar, alabar y dile, Dios, aquí estoy, aunque no quiera orar, aunque no sienta, porque hay personas que dicen, si no siento orar, no oro. Pero hay que ir delante de la presencia del Señor, aunque no sientas, aunque no quieras, hay que orar. Y cuando vamos delante de la presencia del Señor, reconociendo esas debilidades humanas, entonces Dios va a ver la intención de tu corazón y te va a ayudar. Y como dice la palabra, cómo hemos de orar no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Declaro que la oración nunca más será una debilidad para ti y que caminarás de victoria.